Bienvenidos pastor. Ina, muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, bienvenidos a ustedes que nos ven nuevamente o nos escuchan, bienvenidos a Sobremesa. Estamos en la temporada número 2, pastor. Sí, número 2. Sí, ya 2. Y hoy vamos a tener nuestro episodio número 3 y vamos a seguir hablando sobre esta serie de Corintios, que es una serie que nos ha ayudado a entender mucho como iglesia. Y el día de hoy vamos a hablar del sermón pasado, que fue una ética sexual cristiana parte 2. Parte 2, así es. Sí, seguimos en esta porción del 12 al 20, pero... Del capítulo 6. Ajá, del capítulo 6. Ajá, sí, estoy pensando solo en los versículos. Pero esta semana estuvimos meditando específicamente del versículo 15 al 18. Así es. Y pastor, durante esta semana usted estuvo hablando y abundando un poquito más sobre la palabra porneia. ¿Así es? ¿Así se dice? Ajá, bueno, sí, algunos pronuncian de otra manera, así lo aprendí. Bueno, tenemos preguntas al respecto sobre... Hemos estado hablando sobre, bueno, usted ha estado predicando y aquí en Sobremesa hablando sobre la inmoralidad sexual, qué dice Pablo al respecto. Y tenemos una pregunta que creo que es más bien una aclaración que usted nos va a hacer el día de hoy. La pregunta es que usted había comentado que no todo adulterio es inmoralidad sexual. No. Bueno, esto como que viene a ilustrar lo que estaba sucediendo con los corintios, porque estos corintios tenían estos slogans o estos dichos, estas frases que o bien eran tergiversaciones de la enseñanza de Pablo, distorsiones de la enseñanza de Pablo, o estos slogans, bueno, eran dichos, frases que se decían en la cultura corintia y que los corintios habían asimilado o ambas cosas, ¿no? Comenté en los sermones anteriores que Pablo va a confrontar esta ética que los corintios habían desarrollado y en particular la ética sexual que ellos estaban esgrimiendo, que ellos estaban sosteniendo, a partir de la cual ellos estaban viviendo sus vidas. Y esta ética sexual de los corintios, al menos en este pasaje podemos ver que fue fuertemente influenciada por dos cosas. Número uno, por, como dije, un mal entendimiento de la doctrina de la libertad cristiana. También, por supuesto, un mal entendimiento de la enseñanza escatológica de Pablo, es decir, ellos estaban viviendo a partir de lo que muchos han llamado, bueno, quizá no muchos, pero algunos han llamado una escatología sobrerealizada. O sea, pudiéramos decir que esta ética estaba proveniendo pues de errores doctrinales, podemos decirlo así, pero también de incorporar el dualismo griego, o sea, incorporar conceptos, ideas de la filosofía pagana, en particular del dualismo griego, esta tajante separación entre el espíritu y la materia, hacer de la materia, de lo material, por ejemplo, y específicamente del cuerpo humano, algo o bien malo o irrelevante. Entonces, Pablo confronta esta ética y él les comienza a enseñar una ética sexual bíblica. Ahora, la ética sexual de los corintios se dejaba ver precisamente por las frases que ellos decían, las frases que ellos repetían. Tenemos varias de estas aquí. Por ejemplo, todo me es lícito, ¿no? O la comida para el cuerpo y el cuerpo para la comida. Y además, ¿cuál es el problema? Porque a ambos Dios los va a destruir, van a ser destruidos. Y bueno, otros más que mencioné en el sermón pasado y en el cual vamos a abundar en el próximo sermón. Entonces Pablo les enseña una ética sexual que está basada, por lo menos aquí, en dos cosas, en dos, digamos, realidades. Número uno, la realidad de nuestra unión con Cristo
Y número dos, la realidad de que el cuerpo, ¿sí? El cuerpo ni es malo ni es irrelevante, sino que el cuerpo, como, digámoslo así, lo que somos, ¿no? Porque no me atrevo a decir como parte de lo que somos, pero bueno, sí, el cuerpo es sagrado, por supuesto, el cuerpo tiene valor intrínseco, o sea, el cuerpo es inherentemente valioso, no tiene un valor utilitario, es decir, va a valer siempre y cuando yo le vea una utilidad o un valor, no, por supuesto que no. O para decirlo de otro modo, la ética sexual que Pablo está enseñando es una ética sexual que toma en cuenta una sana y correcta y adecuada teología del cuerpo. ¿Okay? Entonces, cuando vamos al capítulo 6, versículos 12 al 20, encontramos precisamente cómo esa ética sexual de los corintios se dejaba entrever por estos dichos que Pablo confronta, ¿sí? Y esto es lo que ha dividido a los intérpretes y por supuesto, depende de cómo leamos esto, que vamos a ir en una o en otra dirección. Hay quienes ven que todo lo que está aquí es solo Pablo y nada más que Pablo, o sea, es la enseñanza del apóstol Pablo. Pero otros acertadamente, como hemos dicho, atinadamente ven que Pablo está reaccionando, confrontando dichos, ¿sí? En el original, por supuesto, nosotros no tenemos el recurso de las comillas como tenemos en español, pero a través de un estudio cuidadoso se puede determinar que pues, algunas de las partes de esta sección 1 Corintios 6, 12 al 20 no son de Pablo, ¿no? Sino que son dichos que los corintios estaban repitiendo, pues, ¿sí? Y entonces aquí vemos a lo largo del pasaje, pues varios de estos dichos. Y eso es muy importante porque si nosotros no identificamos, o mejor dicho, si nosotros no leemos el texto de esta manera, podemos, creo yo, caer en entendimientos que nos van a llevar a prácticas que no son correctas. Por ejemplo, el pensar que Pablo dijo, todo me es lícito, ¿no? No es Pablo el que está diciendo eso realmente. Esos son los corintios. O por ejemplo, cuando los corintios dicen el cuerpo para el estómago, ¿verdad? Para las viandas para el estómago, o la comida pues para el estómago, y el estómago para la comida, y el cuerpo para el sexo, y el sexo para el cuerpo. Y luego entonces viene aquí esta frase, ¿no? Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Algunos piensan que este es Pablo, y realmente no. Las comillas se abren en las viandas para el vientre, versículo 13, y se cierran cuando dice, tanto al uno como a las otras, las destruirá Dios. O sea, son los corintios diciendo, hey, Pablo, ¿por qué tanto alboroto con este asunto de que si tenemos sexo o no tenemos sexo, si vamos con las prostitutas o no? Pablo, o sea, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. ¿Para qué Dios nos dio estómagos? Pues para la comida, ¿no? Lo mismo, Pablo, Dios nos dio cuerpo, nos dio órganos para el sexo y el sexo nos dio para el cuerpo. Además, Pablo, el cuerpo va a ser destruido. La influencia, pues, del dualismo griego, ¿sí? Combinada con un mal entendimiento escatológico. Dice, Pablo, pues, ¿cuál es el problema? Y Pablo dice, a ver, no. Y es cuando Pablo dice lo siguiente, para empezar, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y segundo, la resurrección. Se olvidan de algo, ¿verdad? Se están olvidando de su resurrección. El Señor va a resucitar nuestros cuerpos importan. Y bueno, también podemos ver, cuando hablamos de estos eslogans culturales, vamos al versículo 18, Pablo dice, huyan de la fornicación. Estoy convencido que lo que viene a continuación son los corintios diciendo, cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Hasta ahí. Noten, por favor, si tienen una Reina Valera, lo pueden leer más adelante, que no leí cualquier otro pecado, como dice la Reina Valera, que el hombre cometa está fuera del cuerpo, sino leí cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo.
Otro, vaya, no lo encuentro en el original, quizá mi pobreza en entendimiento de esas cosas me hace no verlo, pero como comentan los que saben, vamos a decirlo así, bueno, el poner esta palabra otro ahí es un intento para tratar de darle sentido a lo que Pablo está diciendo. Y más bien lo que está sucediendo es esto. Como ellos pensaban que el pecado solamente estaba a nivel del plano de motivaciones, del espíritu, etc., pues lo que hicieras con el cuerpo no importa. Por eso dicen, cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, Pablo. O sea, pecamos aquí, pero lo que yo hago en mi cuerpo no tiene nada que ver. Entonces Pablo dice, no. El que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. Y entonces dice, o ignoran que... Y entonces Pablo va a empezar a enseñar que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, ya sé que di toda la vuelta a la manzana o a la cuadra, como se dice, para contestar la pregunta, pero en ningún momento yo dije, ¿cómo dicen que dije? Que no todo el adulterio es inmoralidad sexual. A que no todo adulterio es inmoralidad sexual. Bueno, ese es un buen momento para animar a las personas en caso de que se distraigan, divaguen o se duerman y de pronto ustedes crean que escucharon algo. Para esto es importante la sobremesa, para aclarar esas dudas, porque lo que dije fue esto fue lo que dije, ¿sí? Todo adulterio es inmoralidad sexual. El adulterio es inmoralidad sexual, pero no toda inmoralidad sexual es adulterio, porque el adulterio es un tipo, es una clase, es una forma de inmoralidad sexual, pero hay otras. La palabra porneia pues engloba varias formas, vamos a decirlo así, de inmoralidad sexual. Entonces yo no dije en ningún momento, vaya, quizá aquí no los corintios, pero los miembros de la Iglesia de Jesús, pastor, el adulterio no es inmoralidad sexual, usted lo dijo. No, para nada, por favor, no es. El adulterio es inmoralidad sexual, es pecado. Sí. Sí, y creo que usted hizo mucho énfasis en esto cuando habló de la parte donde Pablo dice huir de la fornicación, y usted explicó que porneia no solamente significaba adulterio, sino otras formas de inmoralidad sexual. Absolutamente. Que no se conformen al diseño de Dios. Sí, y de hecho, hablando del texto, algunos pudieran decir que cuando Pablo dice huye de la fornicación, está hablando única y exclusivamente de lo que él está hablando aquí, es decir, de la práctica de la prostitución, es decir, de ir a los templos paganos para meterse con prostitutas o prostitutas religiosos, ¿no? Y ese es un buen punto que aclara Pastor, porque pues puede haber el malentendido que, pues solo está hablando de fornicación, solo está hablando de adulterio y ya. Ninguna otra práctica sexual está incluida aquí, pero pues según la palabra en el original, usted nos explicaba, ¿verdad? Que cualquier práctica de inmoralidad sexual que esté contraria al diseño de Dios está incluida en esta palabra. Exactamente, cualquier práctica, ya sea con el pensamiento o con el cuerpo o con los dos, que esté fuera del buen diseño de Dios para la sexualidad humana, ¿sí? Cualquier cosa que esté fuera de los límites que Dios ha establecido para la sexualidad humana es inmoralidad sexual, ¿sí? Y usted, pastor, o sea, creo pecado, que es pues. bueno hacer énfasis en esto porque vivimos una cultura, ¿verdad?, donde abiertamente se permite, hay de verdad un desenfreno total, un mal entendimiento sobre la sexualidad, se ha corrompido todo lo que es del diseño de Dios, pero puede que haya una persona que quizá ni esté practicando inmoralidad sexual, pero sí tiene deseos desordenados. Y como usted mencionaba ahorita, los pensamientos, o sea, al final, como la palabra dice, todo eso surge del corazón. Así es. Y no necesariamente lo tiene que consumar la persona como para decir, eso ya es pecado. Claro,
quizá puedo decirlo de esta manera. Cualquier cosa que esté fuera del diseño de Dios para la sexualidad humana es lo que la Biblia llama porneia, que a veces se traduce como fornicación, como en la Reina Valera, o se traduce como inmoralidad sexual, ¿sí? Entonces, y cuando digo cualquier cosa, como bien tú dices, puede ser los pecados de la mente, ¿sí? Jesús dijo, oyeron que fue dicho, el que comete adulterio, pues es culpable, etc. Pero yo les digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, es importantísimo notar que Jesús está diciendo que no nada más el mero acto físico, sí, los intérpretes de la ley, los fariseos, los escribas, pues, los doctores de la ley de Israel, habían llegado, por supuesto, a estas interpretaciones bastante, digamos, restringidas, ¿sí? Bastante legalistas, solamente como de acuerdo a la ley, a la letra de la ley y no al espíritu de la ley. Ellos entonces definían su definición, si era muy, muy estrecha, y se limitaba a el acto de, vamos a decirlo así, con un eufemismo, acostarse con una persona que no es su cónyuge, ¿sí? Y estando casados, pues. O sea, si yo casado tengo relación con alguien más, eso es adulterio, ¿no? Decían ellos. Pero el acto físico, entonces se podían preciar de que ellos guardaban la ley porque nunca habían hecho tal cosa. Pero ¿qué con la mente, no? ¿Qué con los pensamientos? ¿Qué con los deseos, verdad? Entonces nosotros creemos que el pecado también tiene que ver con nuestros deseos y no nada más con los actos, no nada más con las acciones. ¿Okay? Y usted mencionaba también en el sermón que todo lo sexual debe ser practicado solamente en los límites del Señor, hablando del matrimonio. Ciertamente. Y la verdad es que en la cultura tan permisiva en la que vivimos, de verdad ha venido a distorsionar totalmente el diseño de Dios, que normalizamos el que una persona viva con otra y pues no están casados, y se ha normalizado tanto en nuestra cultura, en las series, en las novelas, todas estas prácticas inmorales que lamentablemente ya nosotros vemos como normal. Y tú has dicho una palabra muy importante, distorsiones. Vaya, si nosotros ubicamos esta discusión en el panorama de la gran historia de Dios, que tiene 4 actos: creación, caída, redención y consumación, pues vemos nosotros que el sexo, ¿sí? En este acto que se llama la caída, ¿sí? En pecado, el sexo es ha sido distorsionado, corrompido, retorcido. Pero para entender, ¿sí? Para saber que algo está roto, vamos a suponer, para saber que esta taza está rota, pues primero tienes que haberla visto así, antes. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Como recordaba un buen amigo esta semana, pues que hay que conocer el diseño divino, ¿sí? Hay que regresar al primer acto, al primer acto de la historia, la creación, y ver entonces este asunto del sexo en ese primer acto de la historia, la creación, para que podamos darnos cuenta de cuál fue el diseño de Dios para la sexualidad humana, y solamente así podemos ver lo que se practica en el mundo caído, ¿sí? Solamente así podemos nosotros ver cuán distorsionado está, ¿sí? Cuán corrupto está, cuán pervertido está, cuán tergiversado está. Pero tenemos que conocer el buen diseño de Dios, ¿sí? Todo lo que Dios declaró bueno en gran manera, y eso por supuesto incluyó el sexo. Sí. Y el otro extremo también es como de hablar de sexualidad, eso es malo. O sea, y no se habla, no se lleva a la mesa, en los hogares, en la iglesia, porque es como que, ay no, pero estamos escuchándolo en todos lados. Así es. Estamos siendo, como usted dice, catequizados por las películas, por las series, por todo, pero no se habla en la iglesia, no se habla en casa.
Bueno, y lo trágico es que si alguien tiene algo que decir acerca de la sexualidad humana es la iglesia, ¿sí? Y bueno, se tiene esta idea de que la iglesia está en contra del sexo, de que Dios está en contra, de que la Biblia está en contra del sexo. Esa es la idea que sobre todo las nuevas generaciones tienen, porque es lo que han escuchado todo el tiempo, ¿no? Pero nada puede estar más lejos de la verdad, porque si hay alguien, si hay una persona, o para decirlo de otro modo, la persona más prosexo del universo es el Señor, es Dios. Pues Él es el creador del sexo, ¿sí? Él es el autor. Y cuando vamos a las Escrituras, nosotros podemos notar que el sexo es algo que Dios creó, que Dios ordena y en lo que Él se deleita, ¿sí? Es decir, como su buen regalo a los seres humanos para que nosotros pudiéramos cumplir sus propósitos. Y no solamente para eso, sino para el disfrute mutuo del esposo y la esposa. Bueno, tan es así que Dios está, que está a favor del sexo, que es completamente prosexo, que el Señor no solamente nos dio una frase en la Biblia, o un versículo, o un capítulo, nos dio un libro entero que celebra una relación conyugal entre el esposo y la esposa, y en un lenguaje, en el original, muy, muy erótico, ¿sí? Muy, muy erótico, que los traductores toman la decisión de no usar lenguaje muy vívido para traducir lo que el original describe. Entonces, vaya, tenemos un libro entero que celebra la relación sexual entre un hombre y una mujer. Y lo que es más, esta relación sexual es sagrada, como dije el domingo, y vamos a abundar más en esto. Vamos a decirlo así, es la ceremonia de la renovación del pacto matrimonial. Y no solamente eso, también es algo que Dios usa como una ilustración para su relación con su pueblo, con su iglesia. Tristemente, la iglesia no habla de esto. Tristemente, los pastores, bueno, ya es mucho mejor que antes, hay que decirlo. Sí, un poco más. Mucho mejor que antes. Pero los padres, los pastores, etcétera, evadimos el tema. Las personas prefieren no hablar, cuando que pues sus hijos y mis hijos, bueno, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños, ya han recibido o están recibiendo toda clase de, pues ahora sí que de distorsiones, tergiversaciones, corrupciones y perversiones del diseño original. Y entonces ellos pues empiezan a creer esas cosas. Y no solamente empiezan a creer esas cosas, sino que también empiezan a vivir de acuerdo pues a una ética sexual distorsionada, como en el caso de los corintios. Sí, una de las cosas que usted resaltó, pastor, en este sermón último, fue esta ilustración del Señor, ¿verdad? Cómo el Señor, a través del bautismo, la Santa Cena y todas estas prácticas que tiene la Iglesia, nos recuerda, es un recordatorio de la renovación del pacto que el Señor tiene con su pueblo, y usted resaltó mucho nuestra unión con Cristo. Creo que este sermón tuvo mucha relevancia, esto de la importancia de nuestra unión con Cristo, y usted nos explicaba, ¿verdad?, de que la razón por la que Pablo decía huyan de la fornicación o de pornea es por su unión con Cristo, porque ustedes están unidos a Dios. ¿Nos podría hablar un poquito más? Sí, claro, o sea, esto es muy, muy importante. Decía que la ética sexual de Pablo, la que enseña, está enraizada en la unión con Cristo. Y Pablo dice esto en el versículo 15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. O sea, no solamente está esta unión mística del cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿sí? Los creyentes de manera corporativa, este pueblo de Dios, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo. Pero también está la realidad de que cada creyente, de manera individual, está unido a Cristo por la fe. Y el domingo, pues, yo decía
que esta unión, que no logramos entender del todo, es una unión orgánica, vital, real, ¿sí? Pues esta unión que tenemos con Cristo es tal que Pablo dice, si tú te unes a una ramera, es como si Cristo se uniera a ella, porque estás en unión con Cristo. Tus miembros son miembros de Cristo. Estás en esta unión con Él, por la fe, por supuesto. Entonces, si te sientas a ver pornografía, es como que Cristo estuviera viendo pornografía. Si estás practicando masturbación, es como si Cristo estuviera haciendo. Si estás adulterando, es como si Cristo. Si estás ahí viendo como no debes ver a una mujer, es como si Cristo lo estuviera haciendo. Si llevas a alguien a la cama que no es tu cónyuge, es como si Cristo lo hiciera, porque estás en unión con Cristo. Ese es el argumento de Pablo, muy fuerte. Digo, se oye escandaloso esto, pero es la realidad. ¿Sí? Vaya, a nivel corporativo, el cuerpo de Cristo, del cual somos miembros nosotros. Estamos en esa unión corporativa con Cristo. Y también nosotros, los creyentes, unidos a Él, vamos a decirlo así, de manera individual. Pablo dice que con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, Cristo es el que vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, mi vida diaria, Cristo vive su vida a través de la mía, vamos a decirlo, no es la mejor manera de decirlo. Pero eso, si nosotros pensamos en las implicaciones de lo que acabamos de decir, creo que pensaríamos dos veces antes de enfrascarnos en algunas prácticas, ¿no? Aunque, por supuesto, ya lo discutiremos en otro momento, no es suficiente saber, porque sabemos. Pablo les dice, o no saben, ustedes lo saben, o no saben. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no debías hacer, a pesar de que sabías que no debías hacerlo? Todo el tiempo. Y la realidad de las cosas es, como decía J.K. Smith, que nosotros somos seres afectivos antes de ser seres cognitivos, ¿no? O, para decirlo de esta manera, como dijera una teóloga popular que ahorita cayó en desgracia por su llanto en las redes sociales, Selena Gómez dijo, el corazón quiere lo que el corazón quiere. O sea, terminas haciendo lo que quieres hacer. Esa es la realidad. Pero bueno, si nosotros meditáramos y nosotros nos alineáramos con esa realidad, ¿sí? Si realmente estuviéramos nosotros en sintonía con esa realidad, ¿ok? Si nosotros realmente los afectos de nuestro corazón estuvieran cautivados por esa verdad, por esa realidad, entonces creo que pensaríamos dos veces. O sea, vaya, piénsalo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? Es como si Cristo lo hiciera, y no es como, es que Cristo, estoy unido a Él. ¿Cómo voy a hacer que los miembros de Cristo se unan a una ramera o cualquier otra cosa? ¿Okay? Sí, esta manera de usted explicarlo, la verdad de que para mí es la primera vez que escuché esta porción de la palabra explicada así. Y solo con escucharlo fue como que, ay, temor de, qué feo. O sea, porque, como usted dice, muchas veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y dejamos que nuestros sentimientos dominen por encima de lo que la palabra dice, lo que deberíamos de hacer. Y uno de los problemas que vemos en la cultura cristiana, podemos decir, es que queremos a Dios en muchas esferas de nuestras vidas, como dice el hermano que comenta acá, pero cuando hablamos de sexualidad... Bueno, eso es parte de la vida compartimentada que vivimos, ¿ok? Es una expresión del dualismo, un dualismo práctico a partir del cual muchas personas que profesan la fe viven. O sea, separación, esto es espiritual y esto es carnal, esto es secular, esto es espiritual, ¿no? Y bueno, tristemente
nuestra fe no se intersecta con todas las áreas de nuestra vida. Como lo hemos explicado en otras ocasiones, nuestra vida es como un edificio que tiene diferentes departamentos. Y en uno vive Jesús, vive Él en el 1A, ¿no? Pero en el 1B vive mis finanzas, en el 2A pues vive mi sexualidad, en el 3C vive mi entretenimiento. Y ahí Jesús no entra, ¿no? Él nada más vive en un área de mi vida que se llama la iglesia o mi vida espiritual, ¿no? Entonces, para responder de manera sencilla a esto. Y para hacer énfasis lo que dicen aquí, es que nuestro posicionamiento como cristianos debe de ser que estemos en contra de la sexualidad o a favor de la sexualidad. ¿No? Y bueno, lo menciono depende. Para que usted pueda formar a favor de una sexualidad practicada, vamos a decirlo así, expresada, experimentada, llevada a cabo, ¿sí? Con base y a partir de, en función de, una ética sexual bíblica, ¿sí? Que, en pocas palabras, nos dice que el buen diseño, el buen regalo de Dios del sexo es solamente para ser utilizado para sus propósitos y dentro de sus límites que Él estableció. Y si es así, debemos estar a favor. Por supuesto, debemos ser los que estemos más a favor, ¿sí? Pero de acuerdo al buen diseño de Dios. Y para eso tendríamos que pasar más tiempo conociendo, entendiendo cuál fue ese buen diseño, para que podamos ver cuán roto está, ¿sí? ese regalo que Dios nos dio, cuán tergiversado, cuán retorcido está, ¿sí? Y la gente, el problema con la gente sin Cristo es que no se da cuenta de esto. Y si se da cuenta, bueno, sencillamente trata de solucionarlo de la manera equivocada. O sea, se dan cuenta de que por más que ellos digan, esta práctica me va a satisfacer, o con esta persona me va a dejar bien satisfecho, se dan cuenta de que no es así. Porque, por ejemplo, y tenemos que hablar muchísimo acerca de esto, están haciendo del sexo algo para lo cual no fue diseñado. Y esto es ser último, ser supremo, ser algo que nos satisfaga plenamente y nos dé vida total. No fue diseñado para eso. Nada en la creación fue diseñado para completarnos y realizarnos y sublimarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Usted mencionaba en el sermón que en las series de televisión y todo en la cultura glorifica el sexo. Y también mencionó, y ha mencionado desde que empezó a hablar de la ética cristiana bíblica, que Dios creó todo esto para su teoglorificación, nuestro cuerpo para teoglorificación y no para autogratificación. O sea, nos dio este regalo para el disfrute mutuo, sí, pero no hay que hacer de eso un ídolo, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Pastor, hay mucho que seguir hablando, pero ya terminamos nuestro tiempo. ¿Pero por qué? Porque usted se tiene que ir. No, ¿cómo que me tengo que ir? Estamos cuidando su tiempo para que siga cumpliendo con sus responsabilidades que tiene. No, esta sobremesa es una vez a la semana y no, es uno de los momentos que disfruto más, esta charla tan amena aquí contigo, con la palabra de Dios como nuestra autoridad. Bueno, espero que podamos poco a poco ir teniendo un entendimiento más bíblico acerca de la cultura, ¿verdad? Cómo debemos relacionarnos con la cultura a nuestro alrededor. Muchas veces la iglesia ha ido a los extremos, como bien decías, y uno de esos extremos es estar totalmente en contra, aislarnos, separarnos. Otro extremo es asimilar la cultura, ¿verdad? Hacer una síntesis por ahí de la cultura caída con lo que el Señor nos dice. Pero bueno, el Señor nos llama a relacionarnos con la cultura en una manera que le dé gloria, por supuesto. Somos llamados a muchas cosas y una de estas es redimir lo que el Señor creó. Bueno, últimamente Él es el Redentor, pero Él nos llama, por ejemplo, nosotros somos los que deberíamos estar, entre comillas voy a decirlo así, redimiendo
el sexo y mostrando a la gente de que lo que Hollywood presenta, lo que Netflix presenta, lo que la pornografía presenta, no son nada más distorsiones de tergiversaciones, corrupciones del buen diseño de Dios que nos van a dejar mucho más hambrientos, vacíos y rotos de lo que estábamos antes, ¿no? Sí. Pues Muchas ni modo, gracias, pues ya pastor. qué. Me corrieron temprano hoy. No, bueno, hermanos y amigos, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad es un deleite y espero que envíen sus preguntas para que podamos tratar de responderlas aquí en la sobremesa. Así es, y para terminar ya, quiero terminar recordando lo que el pastor dijo al final del sermón, es que a pesar de que quizás estamos cargando con culpa o vergüenza porque hemos utilizado mal nuestro cuerpo o hemos caído en inmoralidad sexual, en el Señor hay restauración, transformación y perdón. Así es Que muchas gracias, pastor. Gracias, Dina. A ustedes y Muchas nos gracias. vemos en la próxima sobremesa.